Bienvenidos a una nueva webinar del Grupo Iberley Colex. Hoy contamos con Tamara Pérez Castro, licenciada en Derecho por la Universidad de A Coruña y actualmente integrante del Departamento de Documentación de Iberley. Es colaboradora de la obra Paso a Paso, Costas Procesales, que hoy nos va a presentar. En esta webinar nos hará un estudio de los expedientes de tasación e impugnación de costas en los diferentes órdenes jurisdiccionales. Damos paso a Tamara. Buenos días a todos. Tal y como ha dicho Mercedes, hoy en esta webinar explicaremos los procedimientos de tasación e impugnación de costas en los diferentes órdenes jurisdiccionales. Pero antes me gustaría recordar el concepto de costas procesales, que son los gastos procesales que tienen origen en el proceso y cuyo pago recae en las partes de acuerdo con lo que determinen las leyes procesales. Pues cada una de las partes en un procedimiento tiene el derecho a ser resarcido si al final del proceso se declara la condena en costas a la parte contraria. De acuerdo con la ley de enjuiciamiento civil, cada parte en el procedimiento pagará los gastos y las costas del proceso causados a su instancia a medida que estos se vayan produciendo. Pero, ¿qué se consideran los gastos del proceso? Son aquellos desembolsos que tengan su origen directo e inmediato en la existencia de dicho proceso. Y las costas son la parte de esos gastos que se refieran a los honorarios de la defensa y de la representación técnica cuando estos sean preceptivos, la inserción de anuncios o edictos que de forma obligada deban publicarse en el curso del proceso, depósitos necesarios para la presentación de recursos, derechos de peritos y demás abonos que tengan que realizarse a personas que hayan intervenido en el proceso, las copias, certificaciones, notas, testimonios y documentos análogos que hayan de solicitarse conforme a la ley, salvo los que se reclamen por el tribunal a registros y protocolos públicos, que estos serán gratuitos. También serán los derechos arancelarios que deban abonarse como consecuencia de actuaciones necesarias para el desarrollo del proceso y la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional cuando ésta sea preceptiva, por lo que las costas únicamente se podrán ceñir a la anterior numeración. También debemos de tener en cuenta que las costas y los honorarios profesionales son conceptos diferentes. Por un lado, las costas constituyen una indemnización a la parte que ha obtenido el reconocimiento de sus peticiones y los honorarios profesionales corresponden al precio de los servicios prestados en virtud del contrato de arrendamiento llevado a cabo entre las partes. Por lo tanto, la finalidad de las costas es rehabilitar la situación patrimonial del beneficiario del pronunciamiento que ha incurrido en unos gastos que la parte condenada al pago le ha causado al obligarla a acudir a un proceso judicial. Asimismo, en la tasación de costas no se podrán incluir los derechos correspondientes a escritos y actuaciones que sean inútiles, superfluas o no estén autorizados por la ley. Tampoco podremos incluir las partidas de las minutas que no se expresen detalladamente o que se expresen honorarios que no hayan sido devengados en el pleito. Tampoco se incluirán los derechos de procuradores que se refieran a los actos procesales de comunicación, cooperación y auxilio a la Administración de Justicia, ni las actuaciones meramente facultativas. Tampoco actuaciones o incidentes en que hubiese sido condenada expresamente la parte favorecida por el pronunciamiento sobre costas en el asunto principal. Pues bien, una vez que ya hemos practicado que ya se ha practicado la tasación de costas por el letrado de la Administración de Justicia, se dará traslado de ella a las partes en un plazo de 10 días. Pero ojo, tenemos que tener siempre en cuenta que una vez se ha acordado el traslado de la tasación de costas, no podremos incluir ninguna partida más en las mismas. Esta tasación de costas la podremos impugnar también en un plazo de 10 días. En caso de que la tasación de costas no sea impugnada, el letrado de la Administración de Justicia la aprobará mediante decreto
contra el que cabe un recurso de revisión, y contra el referido recurso de revisión ya no cabrá ningún otro recurso. En el caso de que queremos impugnar la tasación de costas, podremos basar nuestra reclamación en que los gastos de los derechos incluidos en la tasación son excesivos, que los gastos incluidos no están debidamente justificados y que no se han incluido la totalidad de la minuta del abogado, perito, profesional o funcionario no sujeto a arancel, que hubiera actuado a instancia de la parte favorecida por las costas. En el escrito de impugnación debemos mencionar las cuentas o minutas y las partidas concretas a que se refiera la discrepancia y las razones de esta. Si no hacemos esto, el letrado de la Administración de Justicia dictará decreto inadmitiendo la impugnación, contra el que únicamente podremos interponer un recurso de reposición. Con respecto a la tasación de costas en la justicia gratuita, quien hubiera sido beneficiario del derecho a la asistencia jurídica gratuita o lo tuviera reconocido legalmente y éste fuera condenado al pago en costas, no estará obligado a pagar las mismas, salvo que dentro de los 3 años siguientes viniera a mejor fortuna. Ahora analizaremos el procedimiento de tasación e impugnación de costas en cada uno de los órdenes jurisdiccionales, empezando por el orden civil. En los procesos declarativos, las costas en primera instancia se impondrán siempre a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que el tribunal aprecie dudas de hecho o de derecho, que en estos casos siempre se atenderá a la jurisprudencia recaída en casos similares, ¿no? En caso de que la estimación fuere parcial o la desestimación también fuere parcial, cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad, a no ser que hubiera méritos para imponerlas a una de ellas por haber litigado con temeridad. Pero nunca se impondrán las costas al Ministerio Fiscal en los casos en los que el mismo fuera parte. En caso de allanamiento, cuando el demandado se allanare a la demanda antes de contestarla, no procederá la imposición de costas, salvo que el tribunal, razonándolo debidamente, aprecie mala fe en el demandado. Entendemos que, en todo caso, existirá mala fe si antes de presentar la demanda se hubiera formulado al demandado un requerimiento fehaciente y justificado de pago o se le hubiera iniciado un procedimiento de mediación o dirigido contra él una solicitud de conciliación. Siempre tenemos que tener en cuenta que el objetivo del allanamiento es la no imposición de costas para fomentar la finalización de un procedimiento sin dilaciones indebidas. En los casos en los que el procedimiento termine con desistimiento del actor, pero que no haya de ser consentido por el demandado, aquel será condenando a todas las costas. Si el desistimiento que pusiere fin al proceso fuere consentido por el demandado, no se condenará en costas a ninguno de los litigantes. Con respecto al plazo para solicitar la tasación de costas en el orden civil, el plazo es de 5 años a contar desde la firmeza de la resolución, siendo este plazo siempre de caducidad. Asimismo, una vez ya se hayan tasado las costas, habrá un plazo de caducidad de 5 años para que se despache ejecución del decreto por el letrado de la Administración de Justicia. Con respecto a la cuantía para la tasación de costas, la misma es esencial a la hora de ejecutar la tasación. Como ya sabéis, la cuantía del procedimiento ha de determinarse en la demanda. Si el demandado no está de acuerdo con la misma, deberá siempre indicarlo en el escrito de contestación a la demanda,
o en la audiencia previa, pues debemos de tener en cuenta que en la impugnación de la tasación de costas nunca podremos impugnar la cuantía del procedimiento. En cuanto al procedimiento de impugnación de costas en el orden civil, debemos distinguir entre la impugnación de costas por excesivas o la impugnación de costas por indebidas. La impugnación de costas por indebidas siempre se impugnarán si realmente los gastos que se incluyen en la misma no se han devengado en el pleito o corresponden a actuaciones y escritos superfluos. En cambio, en la impugnación de costas por excesivas, los gastos sí que son debidos, pero exceden del importe, es decir, son excesivos. Esta es la vía que se utiliza para impugnar los derechos u honorarios de abogados, peritos o profesionales no sujetos a arancel. Pero ojo, los importes del procurador que se consideren indebidos siempre deben acudirse al cauce de la impugnación de costas por excesivas, nunca por indebidas. Ahora pasaremos a analizar el procedimiento de tasación de costas e impugnación de costas en el orden contencioso administrativo. En la primera instancia se impondrán las costas a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, con la excepción para los casos en los que se aprecien dudas de hecho o de derecho. En caso de desestimación o estimación parcial, cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad. En caso de recurso, si el mismo es desestimado, se impondrán las costas al recurrente. En caso de que el recurso de casación, cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad, salvo que se aprecie mala fe o temeridad, que se impondrán a una sola de las partes. Con respecto al plazo para solicitar la tasación de costas, desde la modificación del artículo 1964 del Código Civil por la Ley 42/2015 de 5 de octubre, el plazo de 5 años se iguala al del orden jurisdiccional civil, pero siempre hay que tener en cuenta que en el orden jurisdiccional civil, como ya hemos dicho anteriormente, el plazo es de caducidad y en el orden contencioso administrativo es de prescripción. Asimismo, el plazo de caducidad no interrumpe y es apreciable de oficio por el tribunal. Lo mismo ocurre con la tasación de costas del procurador, que únicamente se incluirán en la tasación de costas cuando la intervención del procurador sea preceptiva. Solo se podrá incluir la tasación de costas, los derechos de representación del procurador en las actuaciones ante órganos colegiados, porque ante órganos unipersonales no es preceptiva su intervención. La problemática en la condena en costas la encontramos en el momento en el que se inadmite una demanda o recurso sin que se haya entrado a valorar el fondo del asunto. La jurisprudencia en este caso no es unánime. Existen dos posturas: que la inadmisión se considere un rechazo de las pretensiones del demandante o recurrente. En este caso, el demandante o recurrente sí que podrá ser condenado en costas por haber visto rechazadas todas sus pretensiones. Pero existe una postura diferente, que es la que defiende que como no se ha entrado a analizar el fondo de la demanda o recurso, tampoco se ha entrado a analizar las pretensiones, por lo que no cabe la imposición de costas, pues las pretensiones no se pueden considerar rechazadas en este caso. Caso distinto sería la inadmisión a trámite de un recurso de casación, ya que aquí sí que comportará la imposición de costas a la parte recurrente, pues en este caso no es válido el argumento de que no se han entrado a valorar el fondo de la demanda interpuesta, porque aquí sí que ya se ha entrado a valorar el fondo de la demanda y sí que se han visto rechazadas las pretensiones. En
en el orden penal, las costas procesales se entienden interpuestas por ley a los criminalmente responsables de todo delito. La catalogación del concepto de costas en el orden jurisdiccional penal la encontramos detallada en el artículo 241 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que se establece que las costas consistirán en el reintegro del papel sellado empleado en la causa, en el pago de los derechos de arancel, en el de los honorarios devengados por los abogados y peritos e indemnizaciones correspondientes a los testigos que las hubieran reclamado, si fueren de abono, y en los demás gastos que se hubieran ocasionado en la instrucción de la causa, gastos de viaje, importes de las jornadas laborales perdidas, etc. Asimismo, no debemos entender que la imposición de costas en el orden jurisdiccional penal tenga un carácter punitivo, sino que el carácter es el de resarcimiento de los gastos procesales indebidamente soportados por la parte perjudicada en el proceso. Existen dos criterios en cuanto al procedimiento de la imposición de costas en el orden jurisdiccional penal, que uno es el criterio objetivo o de vencimiento y otro es el criterio subjetivo o de temeridad o mala fe, atendiéndose siempre al caso concreto. Los autos o sentencias que pongan fin a una causa deberán resolver sobre el pago de las costas procesales y que podrán consistir en declarar las costas de oficio, en condenar a su pago a los procesados señalando la parte proporcional de que cada uno de ellos debe responder en caso de que fueran varios. No se impondrán nunca las costas a los procesados que fueran absueltos y en condenar al pago de las costas al querellante particular o actor civil cuando resultare de las actuaciones que han obrado con temeridad o mala fe. La imposición de costas de oficio siempre correrá a cargo del Estado, pero las partes deben asumir, a pesar de ello, y salvo que gocen del beneficio de justicia gratuita, los gastos de procuradores y abogados que les hubieran representado y defendido, y el abono de los derechos, honorarios e indemnizaciones de los peritos y testigos que hayan declarado en instancia. Asimismo, y de acuerdo con la jurisprudencia mayoritaria, las costas de la acusación particular han de incluirse entre las impuestas al condenado, al menos que las pretensiones de aquel sean desproporcionadas, erróneas o heterogéneas en relación a las deducidas por el Ministerio Fiscal. En cuanto a la impugnación de la tasación de costas, en el orden jurisdiccional penal, el procedimiento y posibilidades son las mismas que para la impugnación de costas en el orden jurisdiccional civil que ya hemos explicado anteriormente. Y el plazo de prescripción del derecho de cobro de las costas es de 5 años. Para el pago de las costas procesales en el orden jurisdiccional penal existe un orden de preferencia para el pago por el penado o responsable civil subsidiario, que será, primero, la reparación del daño causado e indemnización de los perjuicios, después la indemnización al Estado por el importe de los gastos que se hubiere hecho por su cuenta en la causa, a continuación las costas del acusador, particular o privado, cuando se impusiese en la sentencia su pago, demás costas procesales, incluso las de defensa del procesado sin preferencia entre los interesados, y por último la multa. Un orden diferente lo tienen en los delitos cometidos contra la salud pública, que el orden sería primero la reparación del daño causado e indemnización de perjuicios, indemnización del Estado por el importe de los gastos que se hayan hecho por su cuenta en la causa, la multa, las costas del acusador particular o privado cuando se imponga en la sentencia su pago y por último las demás costas procesales, incluso las de defensa del procesado, sin preferencia entre los interesados. Debemos tener en cuenta
que cuando el delito hubiera sido de los que solo pueden perseguirse a instancia de parte, siempre se satisfarán las costas del acusador privado con preferencia a la indemnización del Estado. Cuando nos encontremos ante una pluralidad de condenados al pago de las costas, en la que la resolución que condena al pago de los procesados se señalará la parte proporcional de que cada uno de ellos deba responder. En este caso no existe relación de solidaridad. Cada uno de ellos será responsable individualmente de su parte proporcional. Por ejemplo, en un procedimiento que son 3 los procesados por la comisión los 3 de un mismo delito, pero en el procedimiento únicamente 2 de ellos resultan condenados. Pues en este caso, cada uno de los condenados abonará una tercera parte de las costas procesales y la tercera parte restante que correspondería al condenado que ha sido absuelto se declarará de oficio. Un caso especial es el procedimiento de tasación de costas en los delitos leves. Aquí, en primer lugar, lo que debemos tener en cuenta es que en este tipo de delitos la intervención de abogado y procurador es preceptiva. Por lo tanto, la tasación de costas no debe de incluir los honorarios de los mismos. Pero en muchas ocasiones, pese a tratarse de delitos leves, estos revisten de una especial complejidad jurídica, en los que sí se hace imprescindible la intervención de abogado, por lo que en estos casos especiales sí se deberán poder incluirse los honorarios de abogado en la tasación de costas. Y en estos casos, para determinar qué casos revisten especial complejidad jurídica, debemos atender a cada caso en concreto. Por último, en el orden social mencionaremos las costas en primera instancia, en ejecución, en los casos de interposición de los recursos de suplicación o casación y la condena en costas a sindicatos. En primer lugar, cabe señalar que con carácter general en la jurisdicción social, en la fase inicial del proceso, nunca habrá condena en costas. Pero existen dos excepciones, que serían la del artículo 66 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, que es cuando la parte demandada no compareciera al acto de conciliación o mediación y estando ésta debidamente citada, se impondrán las costas a la parte que no hubiera comparecido y se incluirán los honorarios hasta un límite de 600 euros. En el artículo 97 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, el litigante cobró de mala fe o con temeridad o al que no haya acudido al acto de conciliación injustificadamente, y se le impondrá una sanción pecuniaria que podrá oscilar entre los 180 a los 6.000 euros. Si el condenado fuera un empresario, deberá abonar también los honorarios de los abogados y graduados sociales de la parte contraria, hasta un límite de 600 euros. Vale. Para los casos de interposición de recursos, la regla general es la imposición de costas en los casos en el que el recurso sea desestimado. Pero siempre hay excepciones, ¿no? Ser beneficiario de justicia gratuita, sindicatos, funcionarios y empleados públicos, procesos sobre conflictos colectivos y que no haya una estimación total de las pretensiones de la parte contraria. En los demás casos, el órgano encargado de resolver el recurso podrá condenar en costas a la parte vencida en el procedimiento, pero siempre con límites cuantitativos, en este caso de 1.200 euros en el recurso de suplicación y 1.800 euros en el recurso de casación. Pero ojo,
los trabajadores y los beneficiarios de la Seguridad Social gozan siempre del beneficio de la justicia gratuita sin necesidad de que se solicite de forma expresa, por lo que no le podrán imponer las costas pese a resultar vencidos en la interposición del recurso. En este caso es muy importante mencionar una sentencia del Tribunal Supremo, la número 224/2018, de 28 de febrero, en la que se absuelve al recurrente trabajador que, aun actuando con temeridad, no se le condena al pago en costas. Entiende el Tribunal Supremo que la condena en costas solo podrá recaer sobre el que ostenta la condición de empresario. Sí que es cierto que al trabajador, si se le mantiene la multa, ya que ha actuado con temeridad, pero no la imposición de costas. En cuanto a los sindicatos, los mismos siempre van a estar exentos de efectuar depósitos y consignaciones en todas sus actuaciones ante el orden social y también gozarán del beneficio legal de justicia gratuita, pero siempre y cuando ejerciten un interés colectivo en defensa de los trabajadores y beneficiarios de la seguridad social. Es decir, la exención de la condena en costas lo será siempre y cuando los sindicatos ejerciten un interés colectivo en defensa de los trabajadores. Esta interpretación tiene su razón de ser en el sentido de que cuando el sindicato actúa en representación y defensa de los trabajadores, asume el beneficio de justicia gratuita que ostentarían los trabajadores como si ellos mismos ejercitaran la acción. Bueno, pues hasta aquí esta webinar. Espero volver a veros a todos en una próxima webinar y muchísimas gracias a todos por su atención. Agradecemos tu participación, Tamara. Deseamos a todos que esta webinar les haya sido de utilidad. Muchas gracias a todos por su asistencia.